Buenas noches, buscadores del miedo. Prepárense para escuchar relatos aterradores que ocurrieron en Guanajuato. ¿Será que se atreven a quedarse hasta el final? Gracias por su participación. Bendiciones para todos. La vida en Comonfort siempre me dio una sensación de tranquilidad que pocas ciudades ofrecen. Las calles de tierra, las casas de adobe con techos bajos y los olores de pan recién horneado en la mañana formaban parte de mi rutina. Enseñar en la escuela rural del pueblo me mantenía ocupada, pero la vida era simple y, de cierta manera, reconfortante. Mi nombre es Marinette, y la muerte de mi madre, Denise, cambió todo. Su ausencia dejó un vacío silencioso que se sentía en cada rincón de la casa y, sobre todo, en el pequeño cementerio donde ella cuidaba las sepulturas antiguas de nuestra familia. Durante las primeras semanas me sentí perdida, arrastrando un luto que parecía imposible de sobrellevar. Pero la responsabilidad de mantener esos lugares limpios y respetados terminó cayendo sobre mí, aunque no fue una decisión explícita de nadie. Mis familiares más cercanos no tenían tiempo ni disposición para encargarse, y yo, siendo soltera y con mis obligaciones de trabajo, asumí la tarea de manera silenciosa. Visitar el cementerio se convirtió en parte de mi rutina. Caminaba entre los mausoleos y las lápidas, quitando las hojas secas, regando las flores que mi madre siempre elegía y encendiendo velas en los días especiales. Al principio, cada acción se sentía como un deber más que un acto de cariño. Un cumplimiento de una tradición familiar que me exigía respeto, aunque me pesara en el corazón. En la escuela, mientras organizaba archivos antiguos para un proyecto de historia local, descubrí una sección de periódicos archivados que nunca antes había revisado. Entre las páginas amarillentas y frágiles, encontré reportajes de finales del siglo pasado que contaban disputas de herencia entre familias poderosas del pueblo. La manera en que los periodistas relataban los hechos me hizo detenerme. Hablaban de rivalidades que terminaban en muerte y sufrimiento, como si cada detalle tuviera un significado más profundo que la simple noticia. Uno de los nombres que surgió repetidamente fue Macedonio, un joven sacerdote vinculado a una de las familias rivales. Según los textos, él habría lanzado una maldición sobre los descendientes de sus enemigos, condenándolos a permanecer vagando en la tierra tras la muerte sin hallar absolución. Leerlo me causó escalofríos, pero mi mente buscaba explicaciones racionales. Mi formación como docente me enseñaba a cuestionar antes de aceptar cualquier historia sobrenatural. La curiosidad me empujó a hablar con personas mayores del pueblo y algunos familiares que aún recordaban los relatos. Historias de muertes trágicas, enfermedades inexplicables, pérdidas económicas y hasta supuestas apariciones surgían entre las conversaciones. Todos coincidían en que la plaga del padre había marcado a quienes habían sido sus enemigos, aunque ninguno sabía con certeza si lo que contaban era verdad o exageración transmitida por generaciones. Aún así, me resultaba difícil no involucrarme emocionalmente con los relatos. La combinación de lo cotidiano, los nombres, los lugares que yo misma visitaba y los episodios contados con tanta convicción generaba una sensación extraña, como si el pasado insistiera en hacerse presente. Empecé a sentir una mezcla de fascinación y aprehensión, preguntándome si las historias de cementerio y superstición podrían tener algún fondo de verdad. Cada visita al archivo y cada conversación aumentaban mi inquietud. Caminando por las calles del pueblo, con el viento frío que cruzaba Comonfort, pensaba en las vidas que se habían perdido, en las familias enfrentadas y en el joven sacerdote que parecía haberse convertido en leyenda. La curiosidad me mantenía alerta, pero también sentía un peso silencioso en el pecho, como si algo que yo aún no entendía comenzara a seguirme en cada paso. Las primeras molestias surgieron como un cansancio que no podía explicar.
Dolores en todo el cuerpo y una fiebre que subía y bajaba me hicieron sentir débil, como si cada movimiento fuera un esfuerzo innecesario. El médico del puesto de salud me indicó descanso y un tratamiento sencillo, asegurando que no era nada grave. Pero la sensación de malestar persistía más allá de lo físico. Aislada en casa, recostada en mi cama, el silencio parecía más pesado que de costumbre. Al principio atribuía todo a la fiebre y al agotamiento, pero pronto empecé a notar cambios extraños. Objetos que antes estaban en un lugar aparecían en otro, aunque recordaba claramente dónde los había dejado. Un olor a podredumbre invadía el cuarto en ocasiones, intenso y fugaz, que desaparecía tan rápido como surgía, dejándome confundida. Una tarde, mientras cerraba los ojos para descansar, percibí una figura que se movía entre las sombras de la habitación. Era un joven sacerdote, con semblante severo, que caminaba con pasos silenciosos. La visión era tan real que mi respiración se entrecortó, y por un instante me pregunté si la fiebre había comenzado a jugar con mi mente o si de verdad estaba presenciando algo imposible de explicar. Cada aparición era breve y sutil, apenas un parpadeo entre la realidad y la imaginación. Sentía su mirada fija sobre mí, silenciosa, pesada, como si evaluara cada pensamiento. Intentaba racionalizarlo, recordando mi formación como docente, la necesidad de encontrar causas lógicas. Pero la insistencia de esas presencias empezaba a quebrar mi confianza en la explicación racional. Las llamadas de mi padre, Beltrán, se hicieron frecuentes. Quería asegurarse de que estaba bien, ofreciendo compañía o ayuda si fuera necesario. Yo siempre respondía que estaba estable, escondiendo el miedo que comenzaba a crecer dentro de mí. No podía contarle lo que veía. La idea de parecer irracional o exagerada me resultaba intolerable. A medida que pasaban los días, la tensión psicológica se volvió constante. Cada sombra que se movía, cada crujido de la madera, me hacía estremecer, pero al mismo tiempo despertaba una curiosidad que no podía controlar. Sentía un extraño impulso de observar, de entender qué era lo que me rodeaba, aunque el miedo me decía que mantuviera distancia. Dormir se volvió un desafío. Los objetos que desaparecían o se movían y el olor que regresaba de manera inesperada hacían que me levantara varias veces por la noche, revisando cada rincón. El silencio de la casa se transformaba en un escenario hostil, y aunque intentaba explicarme todo con razones lógicas, la sensación de que no estaba sola crecía con cada instante. Aunque la fiebre cedía con la medicación, lo que ocurría dentro de la casa permanecía intacto. Me encontraba atrapada entre el mundo tangible y la presencia silenciosa que parecía seguirme, mientras la curiosidad por entender la historia de Macedonio y la praga del padre crecía sin control. Cada instante de silencio me hacía preguntarme si estaba preparada para enfrentar lo que pudiera revelarse en los días siguientes. Esa noche, sentí la necesidad de salir, de respirar aire fresco, aunque mi cuerpo todavía se recuperaba del malestar que había tenido días antes. Caminé por las calles silenciosas del pueblo, dejando que la brisa nocturna me despejara. Pero el silencio profundo parecía amplificar cada sonido y cada sombra a mi alrededor. Al acercarme al cementerio, un escalofrío recorrió mi espalda. Algo en la penumbra me hizo detenerme. La sensación de ser observada era intensa, como si alguien siguiera cada uno de mis pasos sin moverse. Mi corazón empezó a latir más rápido y una mezcla de miedo y expectativa me obligó a mirar hacia el interior del camposanto. Sobre uno de los antiguos túmulos lo vi. Era él, Macedonio. Su figura se erguía firme, con un hábito antiguo que parecía absorber la luz de la luna, y su rostro severo me taladraba con la mirada. Los ojos penetrantes y la expresión rígida de juicio me hicieron sentir pequeña y vulnerable.
Por un instante, mi mente se negó a aceptar lo que veía, buscando cualquier explicación racional que pudiera salvarme del terror. La realidad, sin embargo, era innegable. La figura permanecía allí, inmóvil y silenciosa, como si el tiempo se hubiera detenido solo para él. Abría la boca, como si quisiera decirme algo, pero un instinto profundo me advirtió que escuchar sus palabras significaría compartir el destino de aquellos que había maldecido. El pánico me consumió. Di media vuelta y corrí, sin mirar atrás, con las piernas temblando y el corazón golpeando en el pecho como si quisiera escapar de mi cuerpo. Cada paso retumbaba en la noche y en mi mente, y la sensación de que algo me perseguía persistía incluso después de entrar en casa y cerrar la puerta con fuerza. Sentada en el suelo, apoyada contra la pared, traté de calmar mi respiración. El miedo no cedía, se había instalado en mí de forma permanente. La línea que separaba mi escepticismo de la creencia se había roto, y ya no podía negar lo que había visto, aunque mi mente luchara por comprenderlo. Recordé entonces las historias que había escuchado sobre los descendientes maldecidos, muertes trágicas, enfermedades inexplicables, pérdidas y apariciones. Todo eso, que hasta entonces había sentido como relatos lejanos, se convirtió en algo tangible. La maldición del padre estaba presente, y yo había tenido un encuentro directo con ella. El peso de la experiencia era abrumador. La figura de Macedonio, con su mirada penetrante y su silencio cargado de juicio, quedó grabada en mi memoria. Sabía que algo había cambiado en mí para siempre. La sensación de vulnerabilidad y de amenaza no desaparecía, y cada sombra o susurro en la noche me recordaba que la historia que parecía ser solo leyenda estaba más viva que nunca. Después de aquella noche, regresar a la normalidad fue más difícil de lo que imaginaba. El sueño dejó de ser un refugio. Cada intento de descansar estaba cargado de imágenes, sombras y la sensación de ser observada. La insomnio se volvió un compañero constante, y la simple idea de acercarme al cementerio provocaba un miedo que paralizaba mis pies. Durante los días de celebración del Día de Muertos, evitaba incluso mirar los altares o participar en las pequeñas ceremonias familiares. Mientras mis parientes se acercaban a las tumbas con flores y velas, yo me quedaba en casa, con el corazón latiendo más rápido de lo habitual, recordando la figura severa del padre que había visto sobre los túmulos. Cada vez que algún familiar preguntaba si quería ir al cementerio, respondía con evasivas, afirmando que prefería no hacerlo. Nadie presionaba demasiado, pero sentía sus miradas curiosas y preocupadas. Guardar aquel secreto se volvió un peso silencioso, una verdad que debía permanecer dentro de mí, como un recuerdo que nadie más debía conocer. Las sombras y ruidos cotidianos seguían siendo motivo de alerta. Cualquier crujido en la casa, cualquier movimiento inesperado de un objeto, me hacía estremecer. La sensación de que la maldición de Macedonio podía alcanzarme en cualquier momento estaba siempre presente, aunque me esforzara por mantener mi vida escolar y los contactos sociales dentro de lo habitual. La rutina laboral me ayudaba a distraerme, pero siempre con un nudo en el estómago. Enseñar y estar rodeada de niños me brindaba cierta seguridad, pero al cerrar la puerta de la escuela cada tarde, el miedo regresaba, silencioso y constante. Mis pasos hacia casa eran cuidadosos, y mis ojos recorrían las sombras como si esperara ver otra vez la figura del sacerdote. La presencia de aquel encuentro permanecía intacta en mi memoria. Cada recuerdo de su mirada severa y su silencio pesado se mezclaba con las historias que había escuchado sobre los descendientes maldecidos, reforzando la certeza de que no era solo superstición. La maldición existía, y aunque había sobrevivido, su efecto sobre mi mente y mi tranquilidad era palpable y persistente.
Con el paso de los meses, aprendí a vivir con la tensión como parte de mi día a día. No podía olvidar lo ocurrido, pero intentaba mantener la fachada de normalidad, trabajando, cuidando mis responsabilidades y evitando cualquier situación que me acercara al cementerio. La vida continuaba, pero con un margen invisible de miedo que me acompañaba en cada decisión. El cementerio permanecía al otro lado de la calle, silencioso, intacto, y yo jamás volví a cruzar sus puertas. La historia del padre macedonio seguía siendo un misterio que no se revelaría más, y cada vez que recordaba aquella noche, la sensación de suspenso y amenaza se renovaba. Lo que vi no podía explicarse, y prefería mantenerlo así, atrapado en mi memoria, mientras el mundo seguía ignorante de la maldición que permanecía latente entre las tumbas. Me dedico al transporte de carga desde hace más de 20 años, recorriendo carreteras que muchos evitan. La ruta que me llevó a aquel rancho en Guanajuato era distinta a todo lo que había visto. Hasta hoy no sé quiénes eran las figuras que más tarde vería, pero agradezco a Dios que no me hayan notado observando. Todo ocurrió hace aproximadamente 2 años. El rancho estaba apartado de la capital del estado, rodeado de pastos secos y cercas de madera que el tiempo había ido carcomiendo. Me llamo Josías. El camino de tierra se extendía con baches que obligaban a reducir la velocidad, y una neblina espesa cubría tramos enteros, haciendo que las luces del camión apenas iluminaran unos metros adelante. Llegué alrededor de las 10 de la noche. El rancho estaba oscuro, todo apagado. Los animales del rancho no permanecían tranquilos. Los perros aullaban sin motivo, las gallinas emitían cacareos extraños que rompían el silencio, y los caballos relinchaban mirando lugares vacíos, como si esperaran algo que yo no podía ver. Al estacionar el camión frente al viejo portón, sentí un peso extraño en el aire, una especie de ralentización en el tiempo que me hizo vacilar un instante antes de salir. Fue Hugo quien apareció, el capataz, un hombre de mirada firme y pocas palabras, vestido con botas de cuero gastadas, camisa descolorida y un sombrero que ocultaba parcialmente su rostro. Me indicó que debía pasar la noche en el camión. No había lugar para alojarme y la entrega debía hacerse al amanecer. Acepté sin protestar, aunque un escalofrío recorrió mi espalda mientras cerraba la puerta del camión. Intenté acomodarme en el asiento, buscando la posición menos incómoda para descansar, consciente de que el cansancio podía vencerme antes de lo que esperaba. Sin embargo, la quietud del rancho no me daba tregua. Los animales se alejaban en silencio, sombras fugaces cruzaban el patio y un viento helado atravesaba el camión pese a que todas las ventanas estaban cerradas. Los primeros sonidos extraños aparecieron al poco tiempo, pasos ligeros alrededor del camión, un golpe suave contra la ventana. Abrí con cuidado y no vi a nadie. Hugo se había retirado al alojamiento y el patio estaba desierto, pero la sensación de que algo me observaba permanecía, más intensa que cualquier ruido. El miedo se mezclaba con la confusión. Trataba de racionalizarlo, de atribuirlo al cansancio o a la imaginación, pero mi instinto me mantenía alerta. Cada sombra parecía moverse con intención, cada crujido de la madera me hacía tensar los músculos, y el aire frío que entraba en el camión me obligaba a encogerme sobre mí mismo. Recordé la pequeña imagen de la Virgen que siempre llevo en el tablero, y la sostuve con fuerza entre mis manos. Empecé a murmurar oraciones bajas, apenas audibles, buscando que mi fe actuara como escudo ante lo desconocido. Era extraño sentir que algo fuera de lo natural me acechaba mientras intentaba aferrarme a lo cotidiano, al recuerdo de mi hogar y de mi familia. A medida que los minutos pasaban, los pasos continuaban, dispersos, indeterminados.
Cada vez que creía que habían cesado, un nuevo golpe o un crujido me confirmaba que algo se movía cerca, invisible pero presente. El cansancio me vencía lentamente, pero la tensión y el miedo me impedían cerrar los ojos del todo. Así transcurrió la primera noche, con el silencio del rancho y la sensación de que aquella oscuridad guardaba secretos que yo apenas empezaba a comprender. Los pasos continuaban alrededor del camión, ahora más frecuentes y firmes, y las leves batidas en la ventana regresaban de manera intermitente. Me asomé con cuidado por el vidrio, recorriendo cada rincón del patio con la mirada, pero no había nadie. La oscuridad parecía absorber cualquier indicio de presencia, y aún así, sabía que algo estaba allí, cerca, observándome. Sentí un frío intenso tocar mis hombros, un roce breve que me hizo tensar los músculos, pero al girar no había nadie. Intenté dormir, apoyando la cabeza contra el respaldo del asiento, pero mi cuerpo se mantenía rígido, alerta ante cualquier sonido. Cada vez que creía que había cerrado los ojos, un crujido o un golpe leve me obligaba a incorporarme y buscar con la mirada la fuente del ruido. El silencio del rancho se sentía pesado, casi opresivo. Entre el viento y los animales inquietos, los sonidos surgían de forma irregular, como si alguien rondara el camión siguiendo patrones que yo no podía predecir. Mi respiración se volvió más lenta, tratando de no llamar la atención, mientras cada pequeño ruido hacía que mi corazón latiera con fuerza. Para mantener la calma, me obligué a recordar detalles cotidianos. El olor de la tierra húmeda mezclado con el aroma del pasto seco, el mugido lejano de los animales en los corrales, el leve crujido del camión al asentarse sobre la tierra. Cada recuerdo servía como un ancla a la normalidad, intentando alejar el miedo que me invadía. Aferré con fuerza la pequeña imagen de la Virgen que llevaba en el tablero. Murmuraba preces bajas, casi imperceptibles, buscando protección y un hilo de seguridad frente a lo que parecía ser una amenaza invisible. La fe se convirtió en mi refugio, la única certeza entre la oscuridad y los sonidos que no podía explicar. La paranoia crecía con cada minuto que pasaba. Las sombras parecían moverse más rápido que la realidad, y los baches de silencio entre los pasos me hacían dudar si lo que escuchaba provenía del rancho o de mi mente cansada. Cada sonido era suficiente para disparar mi alerta, y cada instante de quietud parecía alargarse hasta volverse insoportable. Algo se deslizó por el borde de mi visión, rápido y esquivo. Una sombra sin forma definida, pero con presencia tangible, recorrió un lado del camión. La sensación de que aquello no era humano me erizó la piel y me dejó paralizado por unos segundos que se sintieron eternos. Mis manos se cerraron sobre la imagen de la Virgen con más fuerza, mientras intentaba convencerme de que era solo un juego de luces y sombras. El cansancio y la tensión se entrelazaban. El sueño aparecía y desaparecía, traicionero, mientras la sensación de ser observado persistía. Cada movimiento de los animales, cada crujido de la madera, cada soplo de viento parecía cargar con intención. No había manera de escapar, solo permanecer inmóvil y resistir, esperando que la noche avanzara sin revelar lo que acechaba en la oscuridad. Los pasos alrededor del camión no cesaban, y los suaves golpeteos en la ventana regresaban de manera intermitente. Miré por el vidrio, recorriendo cada rincón del patio con cuidado, pero no había nadie. La neblina y la oscuridad jugaban con mis sentidos, y aún así sentía que algo invisible se movía cerca, como si me estuviera observando. Un frío intenso rozó mis hombros, casi como manos que querían tocarme, pero al girar no vi a nadie. El cansancio comenzaba a pesar, empujándome hacia el sueño, aunque cada fibra de mi cuerpo permanecía alerta. Intenté recostarme en el asiento,
buscando comodidad, pero la sensación de ser observado me impedía cerrar los ojos por completo. El silencio del rancho era opresivo, pesado, cargado con algo indefinible. Entre los intervalos de calma surgían ruidos, un crujido de madera, el susurro del viento o el movimiento inesperado de los animales. Todo parecía seguir un patrón irregular, como si alguien rondara el camión en la oscuridad sin que pudiera predecir sus movimientos. Para calmarme, me obligué a concentrarme en detalles familiares. El olor de la tierra húmeda mezclado con pasto seco, el lejano mugido de los bueyes, el leve crujido del camión asentándose sobre el terreno. Cada uno de esos recuerdos cotidianos me servía como ancla frente al miedo creciente que amenazaba con sobrepasarme. La pequeña imagen de la Virgen en el tablero se convirtió en mi refugio. La sostuve con fuerza entre las manos y murmuré oraciones bajas, buscando protección y bloqueando pensamientos sobre lo que pudiera acecharme en la oscuridad. La fe era mi única certeza en medio de aquella noche inquietante. La paranoia se intensificaba minuto a minuto. Cada sombra parecía moverse más rápido que la realidad, y el tiempo se sentía alargado, como si los minutos se estiraran hasta convertirse en horas. Daba vueltas entre la vigilia y el sueño, sin poder discernir si los sonidos provenían del rancho o de mi propia mente cansada. Algo se deslizó en el borde de mi visión, una sombra rápida, esquiva, sin forma definida, pero con presencia tangible. El miedo me paralizó por un instante, mientras mis manos se cerraban aún más sobre la Virgen. Era imposible ignorar que eso no parecía formar parte del mundo de los vivos. Sentí un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. El cansancio y la tensión se entrelazaban. Cada crujido, cada soplo de viento y cada movimiento de los animales parecía estar cargado de intención. Intenté permanecer inmóvil, resistiendo, mientras la noche avanzaba lentamente y la sensación de vigilancia no me dejaba descansar. El rancho entero parecía contener la respiración, y yo estaba atrapado en medio de aquella quietud amenazante. No sé decir cuánto tiempo pasó después de eso. La oscuridad total del rancho envolvía todo, y la débil luz de la luna apenas delineaba los corrales y los galpones. Cada sombra parecía moverse por sí sola, y el silencio era tan profundo que cada respiración parecía un sonido demasiado fuerte. Miré por el vidrio del camión y lo que vi me dejó paralizado. Varias figuras encapuchadas circulaban silenciosamente por el rancho. Sus movimientos eran precisos, casi ritualísticos, describiendo patrones circulares que daban la impresión de un propósito oculto que yo no podía comprender. No era posible distinguir rostros bajo los capuchones. Cada figura emanaba una presencia inquietante. Con gestos meticulosos, aspergían un líquido por distintos puntos del rancho: el alojamiento, el establo y los galpones. La sensación era de una purificación sombría o de una invocación que trascendía lo visible. Una certeza escalofriante se instaló en mí. El rancho no era solo un lugar físico, sino un punto de conexión con algo más grande y maligno. Algo que permanecía invisible, pero presente en cada sombra y cada sonido. Mi corazón latía con fuerza, pero sabía que cualquier movimiento en falso podía delatarme ante esas presencias. El ritual continuaba en completo silencio. Ninguna voz, ningún murmullo. Solo los movimientos de los encapuchados, tan precisos que parecía que el tiempo mismo obedecía a sus acciones. Yo permanecía inmóvil, conteniendo la respiración, con el sudor frío pegado a la piel y los músculos tensos, incapaz de apartar la mirada. El frío se intensificó, recorriendo mi espina dorsal y provocando escalofríos que me hacían temblar de pies a cabeza. Cada inhalación traía consigo la mezcla de tensión y terror absoluto.
Mi mente no podía procesar lo que estaba presenciando, y una fascinación horrorizada me mantenía clavado en mi lugar, observando cada detalle sin atreverme a moverme. La impotencia me aplastaba. No había nada que pudiera hacer para detener lo que sucedía. Solo me quedaba sobrevivir a la noche, esperando que aquellas figuras completaran su extraño ritual y desaparecieran sin percatarse de mí. Cuando las figuras terminaron, se retiraron lentamente hacia la oscuridad, dejando el rancho en un silencio aún más pesado que antes. Sentí como si algo invisible hubiera penetrado cada rincón del lugar, y una sensación gélida permaneció conmigo mientras permanecía inmóvil, tratando de asimilar lo que acababa de presenciar. Permanecí sentado en el camión, sin atrevimiento de bajar ni de intentar dormir. El rancho estaba en un silencio absoluto, hasta los grillos dejaron de cantar y el cielo permanecía cubierto de nubes, sin una estrella a la vista. Cada instante se sentía cargado, como si el tiempo mismo se hubiera detenido, y no me atrevía a moverme por miedo a romper aquella quietud inquietante. El amanecer llegó con lentitud. Bajé del camión con pasos medidos, intentando aparentar normalidad. Caminé entre los trabajadores del rancho sin mirar a nadie directamente, como si pudiera evitar que me reconocieran o que percibieran algo de la tensión que llevaba encima. Las cajas permanecían apiladas, todas selladas y etiquetadas. Según la nota de entrega, contenían ración para animales, herramientas y utensilios de cocina, cosas que en apariencia eran normales. Sin embargo, después de la noche que había vivido, no estaba seguro de poder confiar completamente en lo que había dentro de ellas. Durante el trayecto de regreso, la carretera de tierra parecía más larga, más tortuosa que de costumbre. Cada curva y cada bache me hacían sentir como si algo invisible me acompañara en el asiento del pasajero. La sensación gélida permanecía constante, recordándome que el rancho no había soltado su influencia por completo. Trataba de encontrar explicaciones racionales, recordando los patrones de sombras y movimientos que había visto, intentando convencerme de que el cansancio y la imaginación habían jugado una mala pasada. Pero cada recuerdo era demasiado vívido, demasiado concreto. La experiencia no podía ser simplemente desestimada como un sueño o una ilusión. El alivio de haber salido con vida se mezclaba con un trauma profundo. Mi cuerpo estaba intacto, pero mi mente y mi percepción del mundo habían cambiado. La sensación de vulnerabilidad y la certeza de haber presenciado algo que escapaba a toda explicación racional me acompañaban con cada kilómetro recorrido. El miedo persistía, sutil pero constante. La sensación de que algo del rancho me seguía, aunque invisible, no desapareció. Cada sombra en la carretera, cada ruido del motor, me hacía mirar de reojo, esperando algo que sabía que no podría ver, pero que sentía profundamente. Al llegar a casa, me senté en silencio, tratando de procesar lo vivido. La memoria de aquella noche, con sus figuras encapuchadas y rituales silenciosos, permanecerá conmigo para siempre. No sé si alguna vez podré comprender completamente lo que ocurrió, pero sé que aquello fue real y que la experiencia dejó una marca que ninguna explicación lógica podrá borrar. Llegar al apartamento fue más difícil de lo que imaginaba. Soy Dina. La relación con Johnny había estado llena de pequeñas peleas y malentendidos que parecían insignificantes, pero acumulaban un cansancio emocional que me hacía dudar de nuestra convivencia. La idea de vivir sola surgió como un respiro necesario, un espacio donde pudiera ordenar mis pensamientos y, al mismo tiempo, permitir que él hiciera lo mismo en su propia casa. Planeábamos vernos de vez en cuando, hablar con normalidad, sin presiones, y decidir con tiempo si realmente queríamos continuar juntos.
El edificio se veía antiguo desde la calle, con la fachada desgastada y corredores estrechos que parecían interminables. Las ventanas tenían rejas de hierro y podía percibir un aroma mezcla de humedad y pintura vieja, combinado con los olores de la comida que venía de los apartamentos vecinos. Imaginé encontrar polvo, moho y tuberías ruidosas, pero pronto me di cuenta de que había algo más, algo que no podía anticipar. Al entrar al departamento, noté que estaba un poco descuidado, pero no tanto como temía. Algunos utensilios de cocina, un par de libros y muebles pequeños habían sido dejados por el inquilino anterior, quien, según los vecinos, se había ido deprisa, asustado y sin dar explicaciones. Sus rumores me provocaban una ligera inquietud, pero decidí no prestarles demasiada atención. El lugar estaba dentro de mi presupuesto y cumplía con lo que necesitaba. Los primeros días transcurrieron con una rutina relativamente normal, pero pronto comenzaron los pequeños detalles que me hicieron sentir que el departamento estaba vivo. Escuchaba pasos suaves en el pasillo o dentro del cuarto, que cesaban cuando me acercaba a investigarlos. Al principio atribuía todo al eco o a mi imaginación, pero el patrón se repetía con insistencia. Las puertas se cerraban y abrían solas sin que existiera una corriente de aire evidente. El sonido metálico del golpe retumbaba por los pasillos, haciendo que el corazón me diera un brinco cada vez. Intentaba racionalizarlo, pensando en la estructura vieja del edificio, en bisagras desgastadas o en ventanas mal ajustadas. En varias ocasiones, un frío repentino recorría los cuartos, sobre todo el baño, incluso durante las tardes cálidas. Me envolvía un escalofrío que me hacía apretar los brazos contra el cuerpo y sentía una mezcla de curiosidad y aprensión. Quería investigar, pero cada vez me costaba más reunir valor para quedarme sola en la habitación afectada. Una tarde, después de regresar del trabajo y mientras preparaba la cena, la puerta del baño se abrió de golpe y golpeó la pared con fuerza. Salté del susto y fui a ver, con el corazón acelerado y las manos sudorosas, pero no había nadie. La puerta era pesada y firme. No había viento ni corrientes que pudieran moverla. Me quedé unos minutos mirando la escena, intentando convencerse de que todo tenía una explicación lógica. Los días siguientes, el mismo fenómeno se repitió. La puerta continuaba abriéndose sola, con golpes que reverberaban en el departamento silencioso. Cada vez que sucedía, mi curiosidad crecía junto con mi temor. A pesar del miedo, me recordaba a mí misma que ahora vivía sola, que debía enfrentar estas situaciones y mantener la calma, confiando en mi racionalidad y en que, de alguna manera, todo podía tener una explicación natural. Los objetos comenzaron a moverse sin que yo hiciera nada. Las llaves del departamento desaparecían y aparecían en lugares absurdos. Una vez las encontré dentro del refrigerador, otra debajo de las almohadas del sillón y otra detrás de un libro que ni siquiera había tocado en semanas. Al principio traté de reírme, pensando que me había distraído o que las había dejado en esos lugares sin darme cuenta, pero la frecuencia y la coincidencia empezaron a incomodarme. Los billetes, las tarjetas de transporte y otros objetos pequeños también desaparecían por momentos y luego reaparecían en lugares distintos. Cada vez sucedía en momentos inconvenientes, justo cuando salía para el trabajo o cuando necesitaba algo de prisa. La sensación de que alguien invisible jugaba conmigo me hacía fruncir el ceño y apretar los labios, conteniendo la frustración y el miedo a la vez. Observaba los reflejos en el espejo mientras me movía por el departamento, y algo llamó mi atención. De reojo, creí ver la figura de un hombre con un abrigo marrón y una boina, parado en el marco de la puerta o detrás de mí. Cada vez que volteaba directamente para mirarlo, la figura desaparecía. Me quedaba unos segundos paralizada, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda, preguntándome si realmente estaba viendo algo
o si mi mente me estaba jugando una broma. Las noches se volvieron más pesadas. En los sueños, veía a la misma figura caminando por el apartamento, con pasos silenciosos, moviéndose de un cuarto a otro sin hacer ruido, observando cada acción mía con una especie de irritación contenida. Despertaba con el corazón acelerado, la respiración corta y la sensación de que alguien seguía presente, incluso en la oscuridad de mi cuarto. Los movimientos de objetos pequeños continuaban. Los vasos que dejaba sobre la mesa aparecían en el suelo. Los cubiertos se desordenaban. Libros cambiaban de lugar. Nada grotesco ni peligroso, pero lo suficiente para que cada actividad cotidiana se volviera una pequeña prueba de paciencia y nerviosismo. El sonido de pasos que no coincidía con mis movimientos se volvió común. A veces creía oír un susurro indescifrable, tan bajo que no lograba distinguir palabras, solo un murmullo que aumentaba la sensación de desasosiego. Las puertas crujían en medio de la noche, y el eco de los golpes se expandía por los pasillos vacíos, haciendo que contuviera la respiración por instantes. Cada vez que sentía que me observaban, mi pecho se apretaba, el sudor frío aparecía en la nuca y las manos se me ponían húmedas. Atravesar el cuarto se volvió un acto consciente, como si tuviera que mirar constantemente a mi alrededor, esperando que la figura apareciera en cualquier esquina o detrás de los muebles. La ansiedad se acumulaba y la rutina diaria, que antes me daba seguridad, se transformaba en un camino minado de pequeños sobresaltos. Intenté racionalizar cada fenómeno. No estoy loca, me repetía, recordando que Johnny no podía ser responsable porque ya no vivía conmigo. La mezcla de confusión, miedo y un silencio incómodo me hacía sentir atrapada en mi propio hogar. Cada actividad cotidiana se volvía tensa, y aunque intentaba mantener la calma, una parte de mí sabía que algo más estaba presente, observándome y controlando de manera invisible cada detalle de mi vida diaria. Las sombras comenzaron a alargarse en los rincones del apartamento, siguiendo los rayos de luz que entraban por las ventanas con rejas. Cada vez que intentaba mirarlas directamente, desaparecían, como si supieran que las estaba observando. La sensación de ser vigilada se volvía más intensa y un frío persistente se colaba en mi espalda, recordándome que no estaba sola. Los objetos desaparecidos reaparecían en lugares aún más extraños que antes. Un libro que dejé sobre la mesa apareció sobre el lavamanos del baño. Las llaves que había encontrado días atrás en el refrigerador, esta vez estaban dentro del microondas. Cada hallazgo aumentaba mi sensación de vulnerabilidad. Parecía que alguien invisible tenía control absoluto sobre mi espacio, jugando con mi mente y mi rutina. Incluso durante el día, los efectos de los pesadillos se hacían presentes. Sentía el olor a abrigo viejo mezclado con humedad y escuchaba pasos suaves que recorrían el apartamento, idénticos a los que aparecían en mis sueños. El corazón me latía con fuerza y por momentos dudaba si estaba despierta o atrapada dentro de otra pesadilla. Un sábado por la tarde, después de una larga semana de trabajo, decidí tomar una siesta corta. Al despertar, algo era distinto. Una sombra oscura, alta, con la misma forma del hombre del espejo, atravesaba la pared frente a mis ojos. Mis pulmones se detuvieron y mis músculos quedaron rígidos. La incredulidad y el terror me paralizaron al instante. La figura avanzaba lentamente por el cuarto, de un extremo a otro, con la mirada fija en mí. No emitía sonido alguno, pero su presencia ocupaba cada rincón del espacio, como si conociera cada mueble, cada cortina, cada objeto que me rodeaba. La seguridad que antes sentía en mi propio hogar se desvaneció, reemplazada por un pánico absoluto. El viejo mobiliario de madera crujía levemente bajo su propia existencia. Las cortinas se movían con una brisa inexistente, y el sonido lejano de coches y vecinos
parecía apagarse ante la presencia de la sombra. Todo lo cotidiano contrastaba con lo sobrenatural, intensificando la sensación de invasión. Un impulso urgente de huir me recorrió de pies a cabeza, pero mi cuerpo permanecía inmóvil. La mezcla de horror y fascinación me obligaba a observar cada movimiento de la sombra, aunque cada segundo aumentaba la presión en mi pecho y la sensación de vulnerabilidad. Era como si conociera mi rutina íntima y se burlara silenciosamente de mi impotencia. Intenté pensar en llamar a Johnny, pero la idea se desvaneció enseguida. Nadie podría ayudarme a enfrentar aquello. Estaba sola, y el miedo que sentía debía ser enfrentado sin intermediarios. Cada fibra de mi ser gritaba por escapar, pero la sombra permanecía, silenciosa y amenazadora, como dueña absoluta del lugar que yo creía seguro. Después de ver la sombra atravesar la pared, no hubo dudas. Cada instante que permanecía en el apartamento me hacía sentir que estaba invadiendo un espacio que no me pertenecía. Empacar algunas cosas básicas se volvió urgente. Cada objeto que guardaba parecía pesado, cargado de recuerdos y de esa presencia que no podía ignorar. No miré atrás mientras salía, con la sensación de que incluso el aire del lugar estaba impregnado de algo que no podía explicar. Maristela fue mi refugio inmediato. Llegar a su casa significó alivio, pero también una sensación de vulnerabilidad. Ayudaba con los gastos de la casa, pero el ambiente seguro que ofrecía su hogar contrastaba con la inquietud que llevaba conmigo. Cada paso dentro de sus paredes me recordaba que había sobrevivido a algo que iba más allá de lo normal. Mantener contacto con Johnny se volvió una rutina distante. Nuestra relación quedó suspendida en un limbo de cortesía y cuidado. Pero la idea de volver con él desapareció junto con la puerta del apartamento que se cerró detrás de mí. La experiencia me obligó a replantear mis prioridades, mis miedos y la manera en que entendía mi propia seguridad dentro de mi hogar. Los vecinos del edificio seguían comentando sobre el antiguo morador y la forma en que se había ido. Su prisa y sus rumores sobre eventos extraños reforzaban la impresión de que yo no había estado exagerando. El lugar mantenía esa aura de incomodidad permanente. Incluso al pasar cerca de la fachada, un escalofrío recorrió mi espalda, recordándome que algo allí no era natural. En los días siguientes, cada silencio me traía recuerdos de la sombra. Un frío repentino, el vacío de los cuartos, la sensación de ser observada desde rincones invisibles me hicieron estremecer sin razón aparente. La memoria del apartamento persistía, recordándome que aquello que había ocurrido no se limitaba a mi imaginación, sino que había sido real y profundo. A pesar de vivir con Maristela, mis hábitos cotidianos seguían marcados por la experiencia. Cocinar, organizar mis cosas y recorrer los espacios de su casa se volvieron actos conscientes, vigilando que nada se moviera de forma inexplicable. Cada sonido inesperado me hacía saltar. Cada sombra me hacía mirar de reojo, como si pudiera aparecer de nuevo la figura que había dominado mi departamento. Las noches se llenaban de pequeños sobresaltos. No había puertas que golpearan, ni objetos que desaparecieran, pero mi mente traía recuerdos vívidos, pasos suaves, el olor a abrigo viejo, la presión en el pecho que había sentido frente a la sombra. Entendí que el miedo puede permanecer incluso cuando el peligro físico desaparece y que la vulnerabilidad humana frente a lo desconocido deja cicatrices silenciosas. Aún con mi vida reorganizada, la historia no tiene un cierre definitivo. El apartamento sigue allí, con sus paredes silenciosas y objetos estáticos, pero el recuerdo de la sombra se mantiene. Cada vez que pienso en aquel lugar, siento que lo invisible sigue presente y que la seguridad que creemos tener dentro de nuestros propios hogares puede ser apenas una ilusión frente a aquello que no comprendemos.
Mi vida transcurría entre la rutina de la ciudad, el trabajo como técnico en telecomunicaciones y las pocas aventuras que encontraba en los fines de semana. Me llamo Ruperto. La monotonía pesaba a veces, y sentía que necesitaba romper con lo cotidiano. Esa inquietud me llevó a decidir buscar un pueblo abandonado cerca de Valle de Santiago, en Guanajuato, del que había oído historias antiguas. La comunidad había sido evacuada tras episodios de intoxicación por mercurio en el agua, dejando casas vacías y calles silenciosas que todavía guardaban recuerdos de quienes alguna vez vivieron allí. El camino hasta el pueblo era una mezcla de tierra suelta y piedras sueltas, con cercas derrumbadas que apenas mantenían límites entre parcelas olvidadas. Las casas aparecían a lo lejos como sombras quebradas, con techos colapsados y paredes cubiertas de vegetación que intentaba reclamar el espacio. Cada curva del camino hacía que mi corazón latiera más rápido. La emoción de explorar se mezclaba con una ansiedad difícil de ignorar. Al detener el auto y salir, el aire tenía un olor a tierra seca y madera vieja. Caminé por la periferia del pueblo, grabando cada detalle. La plaza central, los muros de adobe agrietados, la iglesia en ruinas cuya torre parecía querer sostenerse contra el tiempo. Los sonidos del lugar eran extraños, pero al principio se percibían naturales. Hojas que crujían bajo mis pasos y el viento que jugaba entre los árboles muertos. Un murmullo llamó mi atención. Risas suaves, como de niños jugando entre las casas. Segundos después, el tintineo de una campana de iglesia resonó en la distancia. La incredulidad me invadió. No había nadie a la vista. La posibilidad de otros visitantes cruzó por mi mente, pero al acercarme a la calle principal, la realidad se impuso. El pueblo estaba completamente vacío. El viento cambió de dirección y trajo consigo polvo, hojas secas y un frío inesperado que recorrió mi espalda. La sensación de que alguien me observaba se hizo más intensa. Un peso invisible que parecía seguir cada uno de mis movimientos. Intenté concentrarme en la cámara que llevaba. Sin embargo, la imagen comenzó a distorsionarse y el audio captaba zumbidos y estática, aunque la batería estuviera completamente cargada. Cada paso que daba generaba un eco peculiar, como si las paredes susurraran en respuesta a mi presencia. Miraba los rincones, las ventanas rotas, las puertas colgando de sus bisagras oxidadas, y la sensación de soledad se mezclaba con un miedo sutil que no podía explicar. El lugar parecía vivo, aunque no hubiera vida a simple vista. Las sombras de los árboles y los restos de muros se movían con el viento, creando figuras que desaparecían al girar la cabeza. Mi respiración se hizo más consciente, cada sonido amplificado por el silencio del pueblo. La sensación de estar siendo observado era más que un simple miedo. Era la certeza de que algo invisible me acompañaba en mi exploración. Mientras avanzaba hacia la plaza, cada detalle del pueblo se grababa en mi memoria con una claridad inquietante. La combinación de abandono, historia y los sonidos inexplicables generaba una mezcla de curiosidad y temor. Sabía que lo que estaba por descubrir no sería algo que pudiera entender completamente, pero la necesidad de documentar y presenciar cada instante me empujaba a seguir adelante, aunque cada paso aumentara el peso de lo desconocido sobre mis hombros. Un bar antiguo se encontraba en la esquina de la plaza central, sus paredes cubiertas de polvo y humedad, y su fachada todavía conservaba restos de letreros descoloridos. La curiosidad me llevó a cruzar el umbral. El olor a moho y metal oxidado golpeó mis sentidos y un peso invisible parecía presionarme el pecho, como si múltiples ojos invisibles me examinaran mientras caminaba entre mesas torcidas y sillas caídas. Los murmullos comenzaron sin aviso, suaves, casi imperceptibles,
como si alguien hablara muy cerca de mi oído pero sin formar palabras claras. Cada respiración se volvió más rápida. El corazón me latía con fuerza, resonando en los oídos. El crujido del piso de madera y el golpe ocasional de la puerta con el viento intensificaban la sensación de vulnerabilidad. La cámara en mis manos comenzó a fallar. La imagen se distorsionaba y el audio captaba ecos de voces que no podía descifrar. Un impulso técnico me hizo revisar la batería y conexiones, pero todo estaba en orden. La mente trataba de racionalizar cada fenómeno: interferencia, resonancia del edificio, corrientes de aire. Sin embargo, la certeza de que no estaba solo crecía con cada paso. El bar parecía llenarse de presencias invisibles, como si los antiguos ocupantes del lugar siguieran realizando sus tareas cotidianas detrás de paredes vacías. Las sombras de los muebles parecían moverse con el viento, creando formas que desaparecían cuando parpadeaba. Mi cuerpo se tensaba, cada músculo preparado para reaccionar ante cualquier señal de amenaza. Intenté mantener la concentración en la cámara, pero los susurros parecían rodearme, a veces a la izquierda, otras a la derecha, como si se acercaran y se alejaran de manera deliberada. La fascinación y el miedo se mezclaban. Mi lado curioso quería avanzar y documentar todo. Mi lado racional buscaba explicaciones lógicas. Cada sonido, cada crujido, parecía amplificado por el silencio del pueblo, y la sensación de estar siendo observado era casi física, como un peso constante en la nuca y los hombros. El sudor recorría mi frente y mis manos temblaban ligeramente al sostener la cámara. Me detuve frente al mostrador, intentando ubicar algún indicio tangible de vida pasada, pero solo encontré polvo acumulado y garrafas rotas que rodaban lentamente por el suelo. Los murmullos persistían, y un escalofrío recorrió mi columna al percibir que las voces parecían reaccionar a mis movimientos. Decidí abandonar el bar antes de perder el control de la situación. Cada paso hacia la salida se sintió como atravesar un campo invisible de presión, los sonidos del lugar amplificados en mis oídos, el goteo de agua desde el techo, un tablón que crujía bajo mis pies, la puerta golpeando con el viento. La sensación de ser observado no disminuía, como si las presencias me siguieran con la mirada, incluso cuando mis ojos no podían verlas. Al volver a la calle principal, el aire fresco me golpeó y por un momento sentí alivio. Sin embargo, el recuerdo de los murmullos y de la atmósfera densa del bar permanecía grabado en mi mente. Un recordatorio de que el pueblo abandonado estaba lejos de ser un lugar vacío. La mezcla de miedo y fascinación me impulsaba a continuar explorando, consciente de que lo que estaba por venir podía ser mucho más intenso. La calle principal se extendía frente a mí como un corredor silencioso, bordeada de casas que parecían a punto de derrumbarse. Cada ventana rota, cada puerta caída y los fragmentos de vidrio sobre la tierra me mantenían alerta. Objetos cotidianos, utensilios antiguos y restos de muebles sobresalían entre el polvo, recordando vidas interrumpidas hace décadas. El aire se volvió húmedo y frío, un contraste extraño con el calor seco del valle, y un escalofrío recorrió mis brazos, un aviso de que algo no estaba bien. El sonido de mis pasos parecía amplificarse entre las paredes agrietadas. Cada movimiento provocaba un eco que me hacía mirar detrás de mí, aunque sabía que no habría nadie. La sensación de ser observado creció hasta volverse casi física, como un peso invisible que me empujaba a avanzar con cuidado. La cámara en mis manos continuaba registrando interferencias y cada imagen distorsionada me recordaba que lo que veía podría no pertenecer al mundo actual. Al aproximarme a la salida del pueblo, un cambio en la atmósfera me hizo detenerme. A lo lejos, figuras comenzaron a aparecer lentamente, emergiendo del polvo y de la luz difusa del atardecer. No eran visitantes, ni turistas, parecían habitantes de otra época.
Mujeres cargaban vasijas de agua, caminando con pasos medidos, y hombres sostenían armas en la cintura, vestidos con ropas que solo había visto en libros de historia. Sus movimientos eran naturales, cotidianos, como si el tiempo no hubiera tocado aquel lugar. Mis ojos se fijaron en ellos, incapaz de parpadear por el miedo. La incredulidad y la fascinación se mezclaban. Cada figura parecía consciente de mi presencia, mirándome directamente con ojos que transmitían una mezcla de curiosidad y advertencia. El corazón latía tan rápido que sentía que podría detenerse, y la respiración se cortaba en mi pecho, pesada y entrecortada. Una voz femenina resonó dentro de mi mente, clara y firme. «Vete. La ciudad aún está llena». No provenía de ningún lugar cercano. Era interna, como un pensamiento impuesto que recorrió cada fibra de mi cuerpo. El frío se extendió por mis extremidades. Los músculos se tensaron y un peso paralizante hizo que mis piernas temblaran, incapaces de sostenerme con normalidad. Pese al miedo paralizante, un impulso vital me obligó a retroceder. Cada paso hacia atrás se sintió cargado de gravedad, y la visión de aquellas personas se mantenía intacta, como si pudiera estudiarlas sin perder detalle. La sensación de invadir algo sagrado, un espacio detenido en el tiempo, dominaba mis pensamientos, imponiendo respeto y terror a partes iguales. El polvo levantado por sus pasos se mezclaba con la brisa, creando un efecto casi etéreo. Intenté desviar la mirada, pero cada figura parecía seguir mi movimiento con precisión, desvaneciéndose únicamente cuando me alejaba lo suficiente para salir del borde de la calle. La certeza de que aquel pueblo no estaba completamente vacío me golpeaba con fuerza, un recordatorio de que lo moderno y lo antiguo coexistían en un equilibrio inquietante y peligroso. Al final, corrí sin mirar atrás, cada zancada acelerando el pánico y la adrenalina. La escena quedó atrás, difusa y silenciosa, pero la impresión de sus miradas y la voz que me ordenaba partir permanecieron grabadas en mi mente. El pueblo abandonado de Valle de Santiago había mostrado un fragmento de su pasado, y yo era apenas un intruso que había tenido la osadía de presenciarlo. El miedo se transformó en un pánico absoluto. Cada paso que daba parecía retumbar en las calles vacías, mientras mis pies tropezaban con piedras y ramas secas y el corazón golpeaba con fuerza en el pecho. La urgencia de alejarme del pueblo me impedía mirar atrás, aunque la memoria de las figuras del siglo XIX seguía viva en cada rincón de mi mente, como si sus ojos continuaran siguiendo cada movimiento mío. El trayecto hacia el auto fue un caos controlado. Respiraba con dificultad, jadeando por la adrenalina y el temor que me consumían. La visión del vehículo me ofreció un alivio instantáneo, una promesa de escape, pero el peso de lo que había presenciado se mantuvo, clavado como un recuerdo indeleble. Las manos temblorosas mientras tomaba las llaves del auto reflejaban que el peligro percibido no desaparecía simplemente por alejarme. Al arrancar el motor, el pueblo quedó atrás, silencioso y desierto a simple vista, pero la sensación de que algo invisible permanecía, observándome, no se desvaneció. El viaje de regreso fue mudo. Ni mi esposa, ni amigos, ni compañeros de trabajo podrían entender lo que había vivido. No había palabras que pudieran transmitir la mezcla de terror, fascinación y desasosiego que sentía. Y la soledad de mi experiencia aumentaba la intensidad de la emoción. Cada kilómetro recorría mi mente en fragmentos, las risas de niños inexistentes, los murmullos en el bar, el peso invisible en mis hombros y la aparición de los habitantes del siglo XIX. Trataba de racionalizar, de encontrar explicaciones lógicas, pero la claridad se mezclaba con el desconcierto. Los recuerdos parecían tener vida propia, insistiendo en permanecer presentes incluso lejos del lugar. Decidí registrar todo en un relato escrito.
Cada detalle, desde los sonidos imprecisos y la interferencia de la cámara hasta las sensaciones físicas y las apariciones, debía ser plasmado con exactitud. La escritura se convirtió en un intento de organizar el caos dentro de mi mente, de dar sentido al miedo que todavía ardía como un fuego silencioso. Las palabras fluyeron con dificultad, cada oración un esfuerzo para mantener la objetividad mientras las emociones afloraban inevitablemente. La tinta y el papel se convirtieron en un refugio, un medio para contener el terror que no podía disiparse con el tiempo ni con la distancia. La sensación de que el pueblo seguía lleno, aunque vacío a los ojos, se intensificaba con cada frase escrita. Al terminar, un silencio pesado se instaló dentro de mí. El relato era un intento de liberarme, de crear un límite entre lo vivido y lo cotidiano, pero la certeza de que algunas presencias seguían allí, atrapadas en la memoria de aquel lugar, era ineludible. La experiencia me había marcado de manera irreversible. El miedo persistía, sutil pero constante, recordándome que la historia del pueblo abandonado no terminaba conmigo. Incluso después de guardar el cuaderno y mirar hacia el horizonte de la ciudad, la imagen de las figuras del siglo XIX regresaba en momentos inesperados, como un eco que no puede ser ignorado. Las voces, los pasos y las miradas persistían en mi mente, y comprendí que escribir el relato no era solo un acto de ordenamiento, sino también un intento de sobrevivir al peso de lo invisible, una lucha silenciosa por no dejar que el miedo me consumiera completamente. Jamás pensé que llegaría un momento en que recurriría a la magia, pero cuando el desespero toca a la puerta, uno nunca sabe de qué es capaz. Me llamo Fantina y trabajo como gerente comercial en una empresa de distribución de bebidas en San Miguel de Allende, Guanajuato. Mi vida parecía ordenada, entre el trabajo, la casa y mi esposo, Elisandro, hasta que algo cambió de manera abrupta. Al principio eran señales sutiles. Elisandro se quejaba de un cansancio que no se podía explicar, dolor en articulaciones que antes no existía y un ligero hinchazón que crecía día tras día. Lo veía esforzarse por mantener la rutina diaria, pero sus ojos delataban agotamiento y preocupación. Cada vez que regresaba del trabajo, su semblante parecía más pálido, más apagado. Las visitas al hospital comenzaron a multiplicarse. Cada examen llegaba con la misma respuesta. No hay indicios claros, todo está dentro de los parámetros normales. El personal médico se mostraba desconcertado, y yo empezaba a sentir un peso en el pecho que no se iba con nada. El tiempo que pasábamos en salas de espera era un silencio cargado de miedo y frustración. Cuando los síntomas se intensificaron y los riñones de Elisandro comenzaron a fallar, la situación se volvió crítica. Lo ingresaron de emergencia, y mientras los médicos trabajaban para estabilizarlo, una sensación de impotencia me envolvía. Observaba a mi esposo en la camilla, débil, sin fuerzas para sostenerse, y sentía que cada minuto podría ser el último. En medio de aquella desesperación, recordé a mi vecina Ignacia, una mujer mayor conocida por su conexión con tradiciones espirituales. Durante una visita casual, surgió el tema de la ayuda espiritual. Al principio, escuché con escepticismo. Nunca había considerado algo así seriamente, pero la preocupación por Elisandro me hizo abrir la mente a posibilidades que antes habría descartado. Ignacia habló de un curandero que vivía en un rancho apartado, alguien con experiencia en intervenciones espirituales, pero con una reputación que generaba respeto y miedo a la vez. Sus relatos sobre rituales antiguos y fuerzas invisibles me resultaban inquietantes, pero también intrigantes. No había garantía de nada, y aún así
La sugerencia sembró en mí una mezcla de curiosidad y temor. Esa noche, mientras regresaba a casa con el corazón encogido, no podía dejar de pensar en lo que Ignacia había dicho. Cada calle de San Miguel parecía más silenciosa, las sombras más densas. La idea de un curandero desconocido parecía absurda, pero la desesperación tiene una forma de empujar los límites de la razón. Al día siguiente, no fui a trabajar. Llamé dando cualquier excusa. Tomé el coche y fui a buscar el rancho del hombre del que Ignacia me había hablado. Después de más de 1 hora manejando, tomé un camino de tierra sinuoso que no tenía salida y que terminaba en una casa sencilla, con techo de paja. De allí salió un hombre cuya edad era difícil de definir. Parecía tener unos 40 años, pero su aura era la de alguien mucho más viejo. Vestía ropa sencilla, con la piel bronceada. Me recibió y me indicó que me sentara. Le expliqué rápidamente lo que había escuchado y pregunté si él podía ayudar, contando todo sobre la situación de mi esposo. Me dijo que sí, pero que tendría que acompañarlo al cementerio para realizar un ritual y que el pago sería en dinero, inmediatamente después de terminar. Era aceptar o dejar pasar. Sin tener otra opción, acepté. Quedamos de vernos la noche siguiente. El portón del cementerio estaba abierto, una rareza que me hizo estremecer desde que puse un pie en el sendero de piedra. A pocos metros, él estaba ahí, vestido completamente de negro, inmóvil, con la mirada fija en mí. El silencio de la noche era absoluto, roto únicamente por el crujir de mis pasos sobre la tierra húmeda. Un escalofrío recorrió mi espalda, mezcla de temor y expectativa. Cada lápida que cruzábamos parecía observarnos. La luz de las farolas era tenue y parpadeante, proyectando sombras que se movían con el viento. Mis manos se humedecieron, y el olor a tierra mojada y velas encendidas se mezclaba con un aroma penetrante a incienso. Todo en el ambiente indicaba que aquella era una ceremonia de otro tiempo, cargada de algo que no podía nombrar. El curandero me condujo hasta la cruz mestra, un lugar elevado y rodeado de velas que titilaban como si respiraran. Noté cómo las ofrendas estaban cuidadosamente colocadas, frutas, hierbas y objetos que jamás había visto juntos en una misma disposición. Cada detalle parecía tener un propósito preciso, y la tensión en el aire era casi palpable, como si el lugar contuviera un secreto que no debía ser perturbado. El ritual comenzó con cánticos graves, voces que surgían de él como si la tierra misma hablara. Sus movimientos eran seguros, precisos, y su intensidad exigía que yo guardara silencio absoluto. La galina fue sacrificada, y mi corazón se encogió ante la crudeza del acto, pero al mismo tiempo no podía apartar la mirada. Había algo en la solemnidad del momento que imponía respeto, mezclando miedo con una extraña fascinación. Las oraciones antiguas resonaban entre las lápidas, y cada palabra parecía cobrar vida en el aire frío de la noche. Sentía mi respiración entrecortada, y mi mente intentaba racionalizar cada acción, cada gesto del curandero, pero el ambiente absorbía toda lógica. Todo parecía cargado de un poder invisible que me empujaba a aceptar la situación tal como era, sin cuestionarla. Cuando el ritual concluyó, el curandero se acercó y me indicó de manera silenciosa que era el momento de entregar el pago. La forma en que lo dijo, con un tono grave y firme, me dejó sin aliento. No hablaba de dinero, y mi instinto me decía que aquello era mucho más que una transacción común. El miedo se mezclaba con alivio. El ritual había terminado, pero algo dentro de mí no podía relajarse. Me alejé lentamente de la cruz mestra, con el corazón latiendo con fuerza. Cada sombra parecía más profunda, cada sonido más intenso. El aire frío parecía querer arrastrarme hacia atrás, pero mis pasos me empujaban hacia la salida, llevando conmigo la sensación de que algo había cambiado, que nada volvería a ser igual.
En el camino de regreso a casa, la ciudad dormía tranquila, indiferente a lo que había sucedido. Sentía un peso en el pecho que no podía explicar, una mezcla de alivio por la seguridad de mi esposo y de inquietud por lo que había visto y sentido. Sabía que había cruzado un límite y que la noche del cementerio no sería la última vez que enfrentaría sus consecuencias. El cambio en Elisandro fue inmediato. Los médicos quedaron sorprendidos al verlo recuperarse con rapidez, sus riñones funcionando casi como si el mal nunca hubiera existido. Respiré con alivio, un peso enorme se levantó de mi pecho y por unos instantes el mundo pareció volver a su lugar. Aquella sensación de calma duró poco. En la oficina, mientras revisaba papeles y correos, sentí sombras moviéndose en el rabillo de los ojos. Cuando giraba, no había nadie. Pensé que mi imaginación me jugaba bromas, pero la inquietud persistía y crecía conforme se acercaba la hora de regresar a casa. Una tarde, mientras caminaba por el pasillo de mi hogar, escuché mi nombre susurrado con familiaridad. Me volví de inmediato, buscando entre la sala y la cocina, pero no había nadie. Intenté racionalizarlo. Alguien podría estar jugando, tal vez un vecino, o incluso el eco de mis propios pensamientos. Sin embargo, al preguntar a quienes estaban cerca, todos negaron haberme llamado. Las noches se hicieron más pesadas. Cada sombra parecía moverse con intención, y la sensación de ser observada se volvió constante. Detalles que antes pasaban desapercibidos comenzaron a notarse. Puertas entreabiertas, objetos ligeramente fuera de lugar, y a veces creía escuchar respiraciones cuando estaba sola en la casa. Cada sonido o movimiento mínimo disparaba un nudo en mi estómago. En la oficina, la percepción de presencias aumentaba en intensidad. La luz de la tarde proyectaba formas extrañas sobre el escritorio, y sombras se deslizaban por las paredes que no tenían explicación lógica. Sentía que alguien caminaba detrás de mí, aunque al girarme no había nadie, y la sensación de vigilancia se mezclaba con una ansiedad que no podía ignorar. Intentaba mantenerme racional, repitiéndome que todo tenía explicación, que la recuperación de Elisandro era real y que los fenómenos podían ser producto del estrés. Sin embargo, la certeza de que algo me observaba, siempre en silencio, me impedía relajarme por completo. La tensión interna crecía, y cada momento de tranquilidad era frágil y breve. Los pequeños detalles se acumulaban y minaban mi paz. Una silla ligeramente movida, un cajón abierto que yo recordaba haber cerrado, el sonido de pasos suaves al final del pasillo. Todo se convertía en evidencia de algo que no podía comprender y que desafiaba mi sentido de realidad. Mis noches se llenaron de insomnio, y cada vez que me levantaba, sentía que los ojos de algo invisible seguían mis movimientos. Entre el alivio de ver a mi esposo saludable y el miedo a lo que no podía explicar, vivía en un estado constante de alerta. Cada puerta cerrada, cada sombra en la esquina de la casa, cada susurro indescifrable me recordaba que el ritual tenía un costo y que algo estaba pagando la deuda que yo no entendía. La línea entre lo racional y lo inexplicable comenzaba a desdibujarse, y la sensación de que no estaba sola se hacía más intensa con cada día que pasaba. Aquella noche, la oficina estaba en silencio absoluto, salvo por el zumbido tenue de las luces fluorescentes. Revisaba unos reportes cuando algo en el final del pasillo llamó mi atención. Al principio, parecía solo una sombra, un juego de la luz sobre las paredes, pero la forma se mantuvo inmóvil, demasiado precisa para ser casualidad. Mis ojos se adaptaron lentamente y pude distinguir una figura humana, parada, en el extremo del corredor. No tenía rasgos definidos al principio, pero cuando levantó la cabeza y abrió los ojos, me paralicé. Eran completamente blancos, vacíos, como si miraran a través de mí,
y al mismo tiempo a algo que yo no podía comprender. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y sentí que el aire se volvía más denso, pesado. La figura habló sin mover los labios, con un mensaje que penetraba mi mente más que mis oídos. Te quedaste con lo que era mío. El terror se incrustó en mi pecho y grité, un sonido que resonó en el vacío de la oficina. Cuando parpadeé, ya no había nadie allí, pero el miedo persistía, latente y frío. Corrí hacia el teléfono para llamar al vigilante. Llegó en minutos, con linterna en mano, recorriendo cada rincón del edificio, pero no encontró nada. Intenté explicarle lo que había visto, pero las palabras parecían insuficientes frente a lo que mi mente aún temblaba por procesar. La sensación de que alguien me observaba no desapareció. Al día siguiente, repasando el obituario en el periódico, una fotografía me detuvo. La figura de la noche anterior no era un producto de mi imaginación, era un empleado de la empresa, fallecido precisamente aquella misma noche. Según información de la familia, murió de un infarto fulminante, algo que resultaba extraño, porque era un hombre joven de apenas 31 años de edad. La comprensión me golpeó con fuerza. El ritual había cobrado un precio que no había anticipado. Con el corazón latiendo con fuerza, decidí volver al rancho del curandero. El camino me parecía más largo y oscuro que antes, y cada sombra en los árboles despertaba una ansiedad que no podía controlar. Cuando llegué, el hombre me recibió con la misma calma fría de aquella primera vez, como si supiera lo que iba a preguntarle. Le conté lo que había visto y lo que había ocurrido con el empleado. Su voz fue firme y sin reproches. El ritual necesitaba un equilibrio. La vida de mi esposo se salvó, pero alguien debía pagar con la suya. Su advertencia inicial, velada y críptica, se había cumplido, y yo me encontraba atrapada en la consecuencia de mis decisiones. Desde aquel día, la presencia no me ha abandonado. Lo veo en reflejos, en sueños, incluso en silencios que llenan la casa de un aire pesado. Está ahí, inmóvil, con los mismos ojos blancos, observando, recordándome que la deuda existe y que su espera es paciente y eterna. Cada vez que giro la cabeza, tengo la certeza de que me vigila, y cada instante de tranquilidad se siente frágil y temporal. Elisandro nunca supo nada. Mantengo el secreto mientras la vida continúa con normalidad aparente. Pero dentro de mí, el miedo es constante, una tensión que no se disipa. Comprendí que el mal del ritual no terminó en aquella noche de cementerio. Me acompaña, silencioso y perpetuo, recordándome que ciertas cosas no tienen precio en dinero, sino en vidas y presencias que no desaparecen.